Buen día compañeros, mi nombre es Reina González, soy estudiante de licenciatura en Biología. Actualmente estoy cursando cuarto semestre y pertenezco al CAU de Villavicencio. El día de hoy les voy a aclarar varios conceptos que son indispensables y varios procesos que son indispensables en la célula. Algunos de ellos son el ciclo celular, luego la reproducción celular, la mitosis y la meiosis. El ciclo celular es ese momento en el que una célula inicial o una célula madre empieza un proceso en el cual da origen a dos células o también llamadas dos células hijas. Para el ciclo celular, la célula tiene que pasar por un crecimiento, por un desarrollo, por una duplicación de sus organelos y del ADN para dar origen a estas células hijas. El ciclo celular tiene unas fases importantes. La primera es la fase llamada interfase. Como podemos ver aquí en color naranja, dura aproximadamente el 70% del ciclo. Y vemos aquí también la siguiente fase, que es la fase M, que también se llama fase mitótica, que también se divide en varias fases que vamos a ver más adelante. En la primera fase, que es la interfase, se divide en tres microfases. La primera es la fase G1, la segunda, la fase S, y la tercera, la fase G2. En la fase G1, es el primer momento en aquella célula que ya acaba de ser una célula hija, empieza a tener un desarrollo, empieza a tener un desarrollo, un crecimiento y empieza a duplicar la cantidad de organelos que ella necesita, como la ribosoma, la mitocondria, los centriolos. Una vez haya realizado este crecimiento, luego viene la fase S, que es aquel momento en el que se empieza a duplicar el ADN. Recordemos que el ADN se encuentra en los cromosomas, como lo vemos aquí, una cromátida, y para duplicar el ADN, ella saca una fotocopia de ella misma para formar dos cromátidas, como lo vemos acá, que están unidas por un centriolo que se encuentra en la mitad del cromosoma. Una vez se haya hecho la duplicación del ADN, viene la fase G2, que es aquel momento en el que empiezan a haber unos enlaces de proteína para empezar a formar unos microtúbulos. Después de la fase G2 se da por terminada la primera, que es la interfaz, y luego damos inicio a la segunda fase, que es la fase mitótica, que como lo vemos aquí en el caso de la mitosis, pasa por la fase de la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis, que es aquel momento en el que las dos células hijas se separan completamente y aquella célula hija tiene que volver a empezar con el mismo ciclo celular. En el ciclo celular ocurren algunos errores. Entonces es cuando aparecen los puntos de control en el ciclo celular. Entonces que puede ser que alguna célula tenga un error, que debido a una radiación solar, una radiación de rayos X, entonces empieza a hacer un análisis de qué es lo que anda mal en ese momento. Entonces en la interfaz empiezan a hacer un análisis de qué está saliendo mal en la célula, qué pasó. Cuando no lo logran solucionar, el ciclo continúa pasando a la etapa mitótica. En esta etapa empiezan a mirar qué es lo que está pasando quizás en el ADN, que tiene más células, más cromosomas o más cantidad de ADN una célula hija que la otra. Entonces ahí también hay algunos errores. Cuando pasan esos errores y no los pueden solucionar, entonces la célula tiene que pasar por un proceso de apoptosis. ¿Qué es eso? Un proceso de autodestrucción de la célula, muerte celular. Cuando la célula tiene algo mal, entonces ella pasa a autodestruirse. Entonces ella se aparta de las demás células y se desaparece completamente. Bueno, para comenzar con la mitosis, recordemos que la mitosis solamente se da en las células eucariotas. ¿Cuáles son las células eucariotas? Las que tienen un núcleo definido, unos organelos definidos, que se encargan de unas funciones específicas de la célula. La mitosis es el momento en el que una madre da origen a dos células hijas iguales a ellas, idénticas, y para ello tiene que pasar por 5 fases. Ellas son la profase, la prometafase, la anafase, la metafase, la anafase y por último la telofase. En el primer momento, que es la profase, podemos observar que aquí ya hubo una duplicación del ADN, la cual era encargada en la interfase, ¿sí? Cuando les contaba, una duplicación del ADN. Pero en la profase ocurre una desaparición del núcleo y una desaparición de la capa nuclear. Observamos aquí de los centrómeros que se empiezan a organizar para alejarse un poco hacia los extremos de la célula. La fase tiene como nombre profase, que es como podemos observar, los centrómeros se han ubicado en los extremos de la célula. Y también observamos estos microtúbulos que se han empezado a formar gracias también a las proteínas. Además de eso, como podemos observar estos punticos, aquí ahora tienen dos, esos son los cinecotoros. Resulta que es una manera de anclar la parte del cromosoma. Observamos que se ubica exactamente igual
en la mitad del cromosoma donde están todos los demás. Bueno, la siguiente fase es la metafase, que es como observamos la palabra meta, significa mitad. Entonces tenemos aquí que todos los cromosomas se han ubicado en la mitad de la célula en manera de hilera, y observamos que los centrómeros ya están ubicados a los extremos de las fases de la célula. La siguiente fase es la anafase, que es la fase más corta de este ciclo, y es cuando los microtúbulos empiezan a alar a través de los cinecotoros y los centriolos la mitad de los cromosomas, para que cada una de las partes de las células hijas quede con la misma cantidad de cromosomas, como lo vemos aquí. Aquí quedó con 4, aquí quedó con 4, y cada una tiene su cinecotoro o su centriolo. La siguiente fase es la telofase, que como podemos observar aquí, ya se han formado las dos células hijas, cada una ya tiene la misma cantidad de organelos, y este cromosoma pasaba a ser cromatina, y observamos aquí la aparición nuevamente del núcleo. Ya están desapareciendo los microtóbulos, y luego da paso a la citocinesis, que es aquel momento en el que hace una ruptura la célula para ya dar origen a las dos células hijas. Eso se hace a través de un anillo llamado contráctil. Bueno, resulta que las funciones de la mitosis son muy importantes en nuestra vida, ya que desde el primer momento en el que el óvulo es fecundado, cuando se da origen a un nuevo ser vivo, la mitosis también trabaja en ese momento para multiplicar las células que nos van a formar nuestra piel, para multiplicar las células que van a formar cada uno de nuestros órganos. Además de ello, la mitosis también trabaja todo el tiempo cuando muchas veces nos raspamos, entonces esas células muertas ya quedan expulsadas y empiezan a generarse nuevas células que van a recuperar nuevamente el tejido que fue dañado. Y también cuando muchas veces hay una lesión en un hueso, entonces las células trabajan a través de la mitosis, se empiezan a regenerar para poder volver a que el hueso quede intacto como era anteriormente. Resulta que todo el tiempo nosotros, cada instante, cada segundo, estamos produciendo células nuevas a través de la mitosis. Todo el tiempo yo estoy expulsando células muertas. Cuando me rasco, cuando me froto la piel, estoy expulsando células muertas que ya se han regenerado también. Pero ¿por qué mi piel no cambia si todo el tiempo están saliéndome las células muertas? No cambia porque resulta que, como acabo de decir, en la mitosis la célula es igual o idéntica a su madre. O sea que mi piel sigue siendo la misma, aunque constantemente se esté regenerando, ¿sí? O esta piel puede ser nueva hoy, ¿sí? Pero sigue siendo igual a la anterior, no cambió su color, no cambió su textura, porque la mitosis, sus hijas, son completamente idénticas. Bueno, en el caso de la meiosis, resulta que solamente se da en las células sexuales. Y en el caso pues de los hombres se dan los espermatozoides, y en el caso de las mujeres en el óvulo. Resulta que se da con unas células haploides. El espermatozoide es una célula haploide porque solamente contiene la mitad de los cromosomas que poseemos los seres humanos. Nosotros poseemos 46. Pero en el caso cuando va a haber la fecundación, entonces él dona 23 cromosomas y el óvulo también 23 cromosomas. Estas dos células se llaman células haploides porque solamente tienen la mitad de los cromosomas. Una vez que haya sucedido la fecundación, se da origen a un gameto, que es la unión ya de estos cromosomas, y se suman a unos 46 cromosomas, logrando una célula diploide. Fecundado el óvulo, la meiosis empieza a hacer su trabajo, pero la meiosis está dividida en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. Como anteriormente el óvulo y el espermatozoide ya fue fecundado, o sea, el espermatozoide ya fecundó el óvulo, entonces ya hubo una unión de cromosomas, ya hubo una mezcla de los cromosomas masculinos con los cromosomas femeninos de la mujer. Entonces aquí, como podemos observar, los azules son los del hombre, los rojos son los de la mujer, ¿sí? Entonces aquí ocurre lo mismo en la profase, ocurre lo mismo, y luego viene la metafase, que es cuando ya los centrómeros se ubican en los extremos, anclan el cromosoma con el cinetotoro para estar listos para estar separados en la anafase, que es cuando ya jala una parte del centrómero hacia arriba de las cromosomas y jala otra parte hacia abajo para que las dos células hijas queden con la misma cantidad de cromosomas. Pero resulta que las células hijas no son idénticas, no son iguales. Aquí vemos que un cromosoma es azul con pinticas rojas, mientras que aquí hay un cromosoma rojo con pinticas azules. O sea, son diferentes.
De la meiosis 2, aquí ya vemos las dos células hijas que se producieron anteriormente en la meiosis 1, aquí vemos las dos células hijas. Estas dos células hijas empiezan a realizar el mismo procedimiento que las anteriores, de la profase, la metafase, cuando está anclada el cromosoma, aquí cuando se parten ya los cromosomas para que den la misma cantidad en las células hijas, que es la anafase. Luego ya surgen, en la telofase ya está culminándose ya este proceso, y por último ya aparecen las 4 células hijas, y que estas células hijas son haploides, o sea, cada una posee la mitad de los cromosomas, por ejemplo 23, 23, 23, 23. Estas células se van a convertir en gametos y van a madurar. Al convertirse van a madurar. En el caso de las mujeres se convierten en óvulos, y en el caso de los hombres se convierten en espermatozoides, que estarán listos luego para ser fecundados y dar origen a una nueva vida. Bueno, compañeros, espero que haya sido muy clara con cada uno de estos conceptos. Me gustaría pues sus aportes. Hasta pronto.